Hola, en este video encontrarás una compilación de shorts para aprender a escribir hiragana paso a paso. Te recomiendo que tengas algo con que escribir. También no olvides revisar la descripción porque allí encontrarás enlaces a materiales como libros, otros videos, ejercicios y actividades que te pueden ayudar a continuar aprendiendo a escribir en japonés. Sin más, empecemos. Vamos a aprender a escribir las vocales en hiragana. A. Empieza con un trazo horizontal, luego uno vertical y luego haz una especie de loop o giro. I. Empieza con un trazo vertical más largo y al lado derecho un trazo vertical más corto. U. Empieza con una comita en la parte de arriba y luego haces una especie de C al revés. E. Empieza con una comita en la parte de arriba y luego haz como si fueras a escribir una Z, pero con una colita más grande de lo normal. O. Empieza con un trazo horizontal, luego haz un trazo vertical, pero en vez de detenerte, convierte la parte de abajo en un semicírculo y agrega una comita a la derecha. Te voy a enseñar 3 palabras con los caracteres que acabas de aprender: azul, amor y arriba. ¿Cómo se leen estas 3 palabras? Déjalo en los comentarios. Aprendamos a escribir las sílabas ka, ki, ku, ke, ko. Para acá vamos a comenzar con el trazo derecho, vamos a atravesarlo con una línea vertical y al lado derecho vas a colocar una comita. Para aquí se puede escribir con 3 o 4 trazos dependiendo de si va separado o pegado. Podemos hacer 2 líneas horizontales y unirlas con un signo de interrogación de apertura. Q es muy sencillo, se escribe como el signo de menor que son como 2 palos verticales, el de la derecha es más como una cruz, las partes de abajo no son completamente rectas. Ko se escribe con 2 trazos, uno arriba y uno abajo. Vamos a aprender 3 palabras nuevas con los caracteres que acabas de ver: escribir, escuchar y musgo. ¿Cómo se leen estas palabras? Déjalo en los comentarios. En este video vamos a aprender las sílabas sa, shi, su, se, so. Comenzamos con sa, hacemos una línea horizontal y la atravesamos con un signo de interrogación de apertura. También se puede escribir separado como en la imagen. Shi es muy fácil, es como un gancho o anzuelo. Su empieza con una línea horizontal y la atraviesas con este trazo que tiene un giro en el medio. Con se empezamos con una línea horizontal. En el lado derecho haces un ganchito hacia la izquierda y en el lado izquierdo haces un gancho más grande hacia la derecha. Con so, imagina que vas a escribir una Z encima de una C, pero sin levantar el lápiz. Vamos a practicar lectura con 3 palabras que incluyen caracteres que hemos visto hasta el momento. El primero es muy obvio, así que lo van a averiguar ustedes mismos. Voy a dejar una pista en la descripción. La segunda palabra es creación y la tercera palabra es mundo. ¿Cómo se leen estas palabras? Déjalo en los comentarios. Aprendamos en hiragana las sílabas ta, chi, tsu, te, to. Para ta vamos a comenzar con una cruz hacia el lado izquierdo y un ko pequeño en el lado derecho. Chi es idéntico al carácter sa, pero mirando hacia el lado contrario. Tsu es como dibujar una ola. Te es parecido a una T en español, pero la parte de abajo es curva. To empieza con una línea corta en la parte de arriba y luego hace una especie de semicírculo. Practiquemos estas 3 palabras con caracteres que hemos visto hasta el momento: suelo, escudo y reloj. ¿Cómo se leen estas 3 palabras? Déjalo en los comentarios. Hoy aprenderemos las sílabas na, ni, nu, ne,
no. Para escribir na, empiezas con una cruz pequeña en la parte superior izquierda, al lado haces una comita y en la parte de abajo un giro. Con ni empieza con un trazo vertical y al lado es como si escribieras la sílaba ko. Para nu vas a hacer un trazo en diagonal y luego dos giros, uno grande y uno pequeño. Con ne empieza con una línea vertical, la vas a atravesar con una especie de Z, pero antes de terminarla vas a hacer un giro. No es como una especie de 9 hecho de lado, asegúrate de que quede bien redondo. Practiquemos la lectura de estas tres palabras. La primera es que, la segunda es tela y la tercera es gato. ¿Cómo se leen estas palabras? Déjalo en los comentarios. Hoy te enseñaré los caracteres ja, ji, fu, je, jo. Para ja empieza con un trazo vertical, al lado haces un trazo horizontal y lo atraviesas con una especie de L en cursiva. Ji es un solo trazo, se parece a la letra griega omega pero al revés. Fu se puede realizar en 4 trazos. Empieza arriba, luego abajo, luego a la izquierda y luego a la derecha. G es como una montañita. La parte derecha es más larga que la izquierda. Jo es muy parecido a ja, pero en la parte derecha vas a agregar 2 líneas horizontales. Vamos a aprender 3 palabras que contienen caracteres que acabas de aprender. Mamá, piel y raíz cuadrada. ¿Cómo se leen estas palabras? Déjalo en los comentarios. Aprendamos a escribir las sílabas ma, mi, mu, me, mo. Para ma, vamos a empezar haciendo 2 líneas horizontales y lo vas a atravesar con una especie de L en cursiva a la mitad. Para mi, otra vez empezamos con un tipo de L en cursiva pero inclinado y al lado derecho le vas a colocar una línea vertical corta. Con mu empiezas con una línea horizontal, luego la atraviesas con una línea vertical, haces un giro en la parte de abajo y subes todo en el mismo trazo y a la derecha le colocas una comita. Me se me hace muy parecido a un pretzel que le falta un pedacito. Para hacer mo, empieza dibujando un gancho y lo atraviesas con 2 líneas horizontales. Te voy a enseñar 4 palabras con caracteres de esta fila: frijol, oído, durazno e insecto. ¿Cómo se leen estas 4 palabras? Déjalo en los comentarios. Hoy te enseñaré las sílabas ra, ri, ru, re, ro. Para ra empieza con una pequeña línea o ganchito y luego haces una oreja hacia la derecha. Para ri haces 2 líneas verticales, la de la izquierda más corta y la de la derecha más larga. Ru se parece al número 3, pero tiene una bolita al final que es importante hacer para no confundirla con ro. Para re puedes empezar con una línea vertical y la vas a atravesar con una especie de Z, pero al finalizar vas a hacer un arco. Ro se parece al número 3 y se hace en un solo trazo. Te voy a enseñar 4 palabras que contienen algunos caracteres de esta fila: plato, ciencia, auto y mente o corazón, pero en el sentido abstracto, no anatómico. ¿Cómo se leen estas palabras? Déjalo en los comentarios. En este video aprenderás los últimos caracteres básicos de hiragana: ya, yu, yo, wa, wo y la única consonante sola, n. Para ya hacemos un ganchito, una línea corta y una línea larga en diagonal. Para yu dibujas una orejita y la atraviesas con una línea por la mitad. Para yo haces una rayita horizontal pequeña y luego al lado haces una L. Para wa empieza con un trazo vertical,
lo vas a atravesar con una Z, pero al final lo conviertes en un arco. Para wo, imagina que estás escribiendo estas letras en minúscula, T, H y C, una encima de la otra. La consonante N, se parece a una H en minúscula cursiva. Practiquemos la lectura de estas palabras: débil, vegetal, sueño, libro. ¿Cómo se leen? Déjalo en los comentarios. Por último, vamos a aprender cómo formar los sonidos impuros en hiragana. Primero, para las filas ka, sa, ta, ha, se le puede agregar unas comillas que se llaman dakuten o más popularmente ten-ten. En el caso de K, el sonido K va a cambiar a G. Por ejemplo, si este carácter es K, el de al lado es Ga, Ka, Ga, Ki, Gi, Ku, Gu, Ke, Ge, Ko, Go. Ahora, para Sa, el sonido S cambia a Z. Este sonido de la Z no existe en español, pero sí existe en inglés y en japonés. Este sonido de Z se pronuncia como un zumbido, z, z. Por ejemplo, si el primer carácter es Sa, el de la derecha es za. El siguiente es diferente, este es shi, pero el de la derecha no es zi, ese sonido no existe en japonés, sino que es ji, shi, ji. Luego sigue igual, su, zu, se, ze, so, zo. El sonido T cambia a D. Por ejemplo, ta, da. Pero estos dos caracteres, chi y tsu, son un poco diferentes. Chi cambia a ji, sí, exactamente igual que el anterior. Y tsu cambia a zu, igual que el anterior. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estos dos caracteres y los dos anteriores? Los dos anteriores son mucho más utilizados. Estos dos caracteres no se utilizan mucho en el japonés moderno, así que probablemente no los vayas a ver con mucha frecuencia, pero se pronuncian igual que estos dos. T se convierte en D y to, do. Por último, el sonido H cambia a B. Recuerda que el sonido H en japonés es J, ja, ba, hi, bi, fu, bu, he, be, ho, bo. Para crear el sonido P, se utiliza un circulito que se llama handakuten o más conocido como maru en la fila ha. Por ejemplo, ha, pa, hi, pi, fu, bu, he, pe, ho, po. Tenemos uno más que es yon o los sonidos contraídos o diptongos. A los caracteres, las sílabas que terminan en sonido i, se les puede agregar un ya, yu o yo pequeñito para formar estos sonidos contraídos. Es muy importante que estos caracteres los escribas más pequeños de lo normal, porque no es lo mismo decir niya que decir ña. Lo que vas a hacer con estas sílabas terminadas en i es quitar la i y agregar el sonido ya, yu, yo. Por ejemplo, ki se convierte en kia, kyu, kyo. Gi, ya, gyu, gyo. Shi, sha, shu, sho. Ji, ya, yu, yo. Ni, nia, niu, nio. Hi, hia, hiu, hio. Bi, bia, biu, bio. Pi, pia, piu, pio. Ni, nia, niu, nio. Y por último, ri, ria, riu, rio. Si quieres practicar más tu lectura en japonés, sígueme en la red social que prefieras y estaré publicando más actividades y ejercicios.